Nosotros identificamos básicamente tres grandes factores, ¿no?, que nos estaban de alguna manera cambiando el terreno de juego. El primero, la irrupción pues, de nuevas empresas que se estaban infiltrando en la vida de los consumidores y que además estaban redefiniendo por completo no solo el terreno de competición, sino también cambiando, lo que es más importante, son los estándares de la experiencia cliente, ¿no?, y sus necesidades, ¿no? Y estaban amenazando el negocio de la banca tradicional, por cuanto que desde su perspectiva al final pues somos un sector con bajas barreras de entrada y lo que es peor, nos ven como una magnífica oportunidad pues para diversificar sus actividades y acceso a más datos. Citar algunos ejemplos, tenemos todas las fintechs que están surgiendo, pero también habría que hablar aquí de Facebook, Amazon, Google o Apple, que desde luego ya están ofreciendo servicios financieros y por tanto son nuestra competencia directa. Su nivel de capitalización y su imagen de marca, así como toda la información que ya tienen de sus clientes, pues los convierten en serios rivales, ¿no? Y a diferencia de la banca, al final pues tienen un grado de fidelización de usuarios que es máximo, ¿no? Yo diría que tienen fans en lugar de tener clientes. En segundo lugar, hablaría del propio sector financiero, ¿no?, que estamos viviendo un momento muy complejo como consecuencia de los cambios regulatorios, ¿no? No voy a hablar mucho de este punto porque quizás es el que menos tiene que ver con la sesión de hoy, pero solo para que os hagáis una idea, pues al final necesitamos 3 veces más de capital para hacer frente al mismo negocio. Y además el sector financiero de alguna manera ha quedado obsoleto. Tenemos estructuras de costes muy pesadas, tenemos sistemas informáticos, yo creo que en cierta medida arcaicos, una oferta de productos poco diferenciadas entre los distintos bancos y claramente hay sobrecapacidad en el sector. Y en tercer lugar, yo diría que, como tú decías, al final estas últimas décadas se caracterizan por la aparición, ¿no?, de nuevas tecnologías relacionadas con la movilidad, el cloud computing, big data, internet de las cosas, que están transformando por completo pues, las empresas tradicionales de servicios y, por supuesto, pues de alguna manera también la industria financiera. Entonces, todas estas preguntas y algunas más nos llevaron a hacer una profunda reflexión y a plantearnos 3 grandes preguntas. La primera era cómo podíamos adaptarnos a este nuevo contexto competitivo para no perder competitividad, valga la redundancia. La segunda era cómo nos adaptábamos, ¿no?, a los cambios en el perfil del cliente, que cada vez quiere más inmediatez de respuesta y facilidad a la hora de realizar sus gestiones, pues sin necesidad de desplazarse a las oficinas bancarias y, por supuesto, sin esperar colas. Y la tercera, pues lo has dicho tú también antes, como no puede ser de otra manera, dado que mi libro son las personas, pues teníamos que pensar realmente en el talento, ¿no?, en la tipología de profesionales que necesitábamos para, de alguna manera, hacer frente a todos estos cambios y, sobre todo, entender muy bien qué es lo que quieren hoy en día las personas, porque no nos olvidemos que al final, pues en el sector de servicios, ya, desde luego, la clave no está en mover energía física, sino en mover energía mental, ¿no? Y para eso te tienes que ganar realmente el corazón de las personas, el corazón de la gente que trabaja contigo, y eso te lleva a entender muy bien pues cuáles son los aspectos que afectan a la motivación y al compromiso pues del trabajador del siglo XXI, ¿no? Más allá de intentar ser reconocidos como un buen lugar para trabajar, que es algo que a todos o en lo que normalmente todos estamos. Bueno, cuando nos planteamos estas 3 preguntas o estas 3 grandes preguntas, al final encontramos que la respuesta estaba en las metodologías ágiles y por lo tanto hacia ahí nos encaminamos. Sí, bueno, es así. Lo que pasa es que para esto habría que hacer un poco de historia, ¿no? Es decir, nosotros hemos llegado a la agilidad en recursos humanos pues, quizás de una manera un tanto peculiar, ¿no? O sea, empezamos en 2014 que creamos los primeros equipos Agile, ¿no? Y os podéis imaginar que eran equipos muy centrados en todo lo que era el desarrollo de la app del banco. Claro, entonces en 2014 empezamos a crear los primeros equipos, vemos que las cosas funcionan, arrancamos con la fábrica de transformación digital y paulatinamente pues fuimos escalando las metodologías ágiles, pero siempre en el ámbito del desarrollo de productos o de proyectos digitales. Bueno, vemos que el tema funciona, que estamos obteniendo excelentes resultados y en 2017 pues, nos planteamos el hecho de que quizás tengamos que extender estas metodologías a toda la compañía y se lanza un proyecto liderado precisamente desde Talento y Cultura, desde Recursos Humanos, que era el de organización ágil con el objetivo de transformar
no voy a decir todo el banco, pero sí que todos los servicios centrales del banco, ¿no? De momento la red de oficinas la hemos dejado fuera de esta transformación. Bueno, sabíamos que para aplicar Agile con éxito teníamos que reinventar por completo las áreas centrales, ¿no? Especialmente si queríamos que esa transformación pues, fuese sostenible en el tiempo y tuviese el impacto que queríamos lograr. Y además teníamos que hacerlo sin romper nada y, por supuesto, sin que el día a día del negocio se viese afectado. Entonces, al final, teniendo claro qué era esto lo que queríamos hacer, lo que empezamos o lo que decidimos es empezar por nosotros mismos, empezar precisamente por el Departamento de Recursos Humanos, que en BBVA se llama Talento y Cultura, y posteriormente, pues viendo cómo nos habíamos transformado y los resultados que habíamos obtenido ya en un área central del banco, decidimos extenderlo al resto de los servicios centrales, ¿no? Respecto de tu segunda pregunta, ¿qué nos ha aportado Agile, en este caso a la función? Diría que nos ha ayudado a mejorar el nivel de compromiso de la plantilla, sin lugar a dudas. Es decir, la encuesta de compromiso que todos los años llevamos a cabo, así como otras encuestas que también lanzamos para conocer un poco cuál es la percepción de las personas en relación con la transformación digital, lo deja muy claro. Es decir, hemos mejorado, desde luego, en todas las respuestas. Y lo que es más interesante es que la gran mayoría de los profesionales del banco, cuando nos responden a este tipo de preguntas, lo que nos dicen es que no quieren volver a trabajar a la antigua usanza. Es importante, ¿eh? O sea, es decir, todos reconocemos que estamos mucho mejor ahora que hace 5 años. Bueno, por otra parte, también ha supuesto una mejora en los plazos de entrega, en el famoso time to market de los proyectos ya propios de la función, ¿no? Y nos ha ayudado a poner foco realmente en lo importante, a centrarnos en la aportación de valor de la función de talento y cultura al resto de la organización, dado que hemos podido liberar muchísimo tiempo de los business partners y estos ahora se pueden centrar precisamente en acompañar, ¿no?, a sus clientes, en asesorarles con más detenimiento, y hemos logrado, por supuesto, una clara mejora de todos nuestros procesos internos, dado que los hemos revisado precisamente con una filosofía Lean Agile, con una visión end-to-end de los mismos y buscando sobre todo avanzar más hacia la eficiencia de flujo y no tanto hacia la eficiencia de proceso, ¿no?, que era algo en lo que habíamos estado, una obsesión que habíamos tenido pues prácticamente desde luego desde que yo llevo trabajando en banca, ¿no? Entonces esto realmente ha supuesto clarísimamente un importante paso adelante y se ha visto reflejado en las encuestas de cliente interno, en las encuestas en el NPS, si queréis, en el NPS de la función de recursos humanos, que desde luego hemos pasado a ser muchísimo mejor valorados por nuestros clientes internos. Buena pregunta. O sea, yo entiendo que muchas veces empezamos pensando en que esto va de incorporar en un momento determinado pues ligeramente algunos aspectos de las propias metodologías, ¿no? Pues tu tablero Kanban o yo incorporo, yo qué sé, retrospectivas, las dailies, lo que sea, ¿no? Es un comienzo, ¿vale? Es un comienzo, pero esto de alguna manera solo es la punta del iceberg, porque el problema viene cuando empiezas a pedir realmente a las personas que adopten los valores propios de la agilidad, ¿no? Y esto muchas veces choca frontalmente con los modelos tradicionales del management en el que todos hemos sido educados. O estos valores de la agilidad tampoco están o no están alineados con la realidad que realmente se vive en la organización. Y esta circunstancia se agrava cuando empiezas a comprobar además que tu estructura organizativa, tu modelo de gestión de personas, tampoco están alineados o no dan respuesta a lo que tú quieres hacer, ¿no? Que en definitiva no es más que el adoptar estas metodologías ágiles. Entonces ahí la clave, o cómo lo hicimos nosotros, un poco para responder a tu pregunta, está en hacerte las preguntas, un montón de preguntas antes de empezar a realizar cualquier tipo de cambio, ¿no? Salvando las distancias, yo diría que esto es llevar a cabo una buena inception, para estar todos muy alineados y anticipar cuál va a ser el impacto de los cambios, saber exactamente qué es lo que necesitas, a quién tienes que subir a bordo, en fin, todos este tipo de cuestiones que en general, ¿no?, en las inception pues vas a responder, ¿no? En nuestro caso concreto, todo comienza con identificar previamente cuál era la foto de llegada, ¿no? El tener muy claro el dónde queríamos llegar, aunque esa foto de llegada luego, si queréis, por el camino fue cambiando, obviamente.
identificar la hoja de ruta, qué cosas teníamos que transformar, qué transformación íbamos a realizar y, lo que era más importante, el proceso de gestión de cambio que debíamos llevar o que queríamos poner en marcha, ¿no? Porque al final no puedes dejar a nadie atrás y tienes que tener clarísimo el que tienes que involucrar a todo el mundo. En este viaje contamos obviamente con ayuda externa, tanto en la fase de definición de la ejecución como la fase de ejecución, perdón, como en la parte de formación de metodologías ágiles y, por supuesto, el acompañamiento a los propios equipos mediante la incorporación de Agile Coaches. Y en paralelo fuimos también conformando la oficina Agile de BBVA España, que dirige Fernando Santaella y que tiene como misión pues impulsar precisamente estas metodologías. O sea que yo creo que además posiblemente sin esta figura el cambio no habría sido tan efectivo. Pero es que eso te lleva realmente a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la cultura corporativa y, por supuesto, con los modelos de, no voy a decir de desarrollo, los modelos de gestión de personas, ¿no? O sea, al final, o sea, el trabajar en el ámbito organizativo es importante, pero también el cambio cultural, ¿no? Porque si no, difícilmente vas a avanzar en la transformación. Y lo que es peor es que si no, no va a tener ningún éxito, ¿no? Con lo cual tienes que llevar a cabo un cambio cultural, o nosotros llevamos un cambio cultural, mejor dicho, porque no soy yo nadie para andar pontificando, que estuvo muy ligado a las nuevas formas de hacer y de trabajar, ¿no? Entonces, porque lo que buscábamos era de alguna forma que hubiera mucha coherencia y mucha consistencia entre lo que estábamos diciendo que las personas o que queríamos que fuese la organización y luego lo que pedíamos a las personas que fuese su día a día. Pero a la vez tampoco procuramos no olvidarnos tampoco de lo que somos y de lo que nos ha traído hasta aquí, porque yo creo que al final la historia es la que es, ¿no? Y no tiene ningún sentido el borrón y cuenta nueva de las organizaciones, no tiene ningún sentido. O sea, sobre todo en organizaciones pues que de alguna manera han sido exitosas en el pasado, ¿no? Bueno, quizás los procesos, yo normalmente cuando reflexiono sobre esto, al final lo que veo es que la transformación tiene que ser, o sea, no es una transformación tecnológica, no es una transformación de espacios de trabajo. Las personas juegan un papel decisivo, eso es algo que todos, y sobre todo en la función de recursos humanos, tenemos que tener clarísimo, y necesitan formación, necesitan apoyo y necesitan motivación para interiorizar el cambio, ¿no? Entonces, teníamos de alguna manera que dar los medios necesarios a los equipos, a las personas, para que pudiesen interiorizar y poner en práctica lo que estábamos requiriendo, ¿no? Y este proceso lo arrancamos con una gran campaña de comunicación interna, con talleres de sensibilización, en los que explicábamos precisamente las necesidades del cambio y proporcionábamos a las personas precisamente una visión de conjunto, ¿no?, del mundo Agile. Y teníamos que ver a la vez cómo evolucionábamos las propias políticas y los procesos de recursos humanos, ¿no?, para que tuviesen sentido en este nuevo marco y a la vez para que estuviesen alineados con la realidad que las personas o las que las personas iban a desarrollar su día a día, ¿no? Teníamos que redefinir o hemos redefinido las bases por las que valoramos, desarrollamos y compensamos, ¿no?, a las personas, es decir, también al mundo de la selección externa y nuestra forma, pues si queréis, de potenciar el compromiso y el orgullo de pertenencia, ¿no? Y en esto es algo en lo que hemos venido trabajando. Ha habido un montón de personas del banco trabajando, pues casi os diría que los últimos 3-4 años, porque este es un eje clave, ¿no?, de la transformación. Sin duda. Pero yo no hablaría ya de nuestra función, o sea, yo hablaría de todas las funciones del banco, ¿no? O sea, un poco lo que decía al principio, para nosotros esta transformación supuso de alguna manera reinventar el banco, y reinventar el banco implicaba pues trabajar en esos 3 ámbitos, ¿no? Los 2 que ya son los que hemos hablado, y luego el tercero, que tenía que ver precisamente con todo lo que tiene que ver con el governance, ¿no?, con el modelo de gobierno. Y aquí lo que hemos establecido es un marco que es exactamente el mismo para toda la organización, que exige que todos nosotros planifiquemos y trabajemos de la misma manera, en los mismos plazos y con los mismos criterios de priorización y jerarquización de las distintas iniciativas. Esto nos obliga a ir de manera muy, muy coordinada. Toda la organización realmente va al mismo paso. Hemos definido 6 ejes estratégicos
Y sobre estos ejes estratégicos es sobre los que priorizamos los proyectos que todos y cada uno de nosotros, cuando digo de nosotros, cada una de las áreas, vamos a poner en marcha o ponemos en marcha, ¿no? En el mundo de los proyectos, como os digo, todos se ejecutan bajo este esquema idéntico de planificación trimestral que parte de conformar una agenda única para todas las áreas del banco, y el objetivo de esta agenda única es determinar qué proyectos se van a realizar en los próximos 3 meses en cada una de las áreas, en cada una de las unidades, ¿no? Y todos seguimos el mismo modelo de asignación de recursos, especialmente en materia de personas, ¿no? Porque de alguna forma es el factor más limitante, dado que si tú quieres entregar a tiempo, debes tener un equipo, y un equipo de personas que además estén dedicadas, yo casi diría que en exclusiva, al desarrollo del proyecto que tienen entre manos. Cuando al final tienes equipos que están estafeados o asignados a 2 o 3 proyectos, difícilmente la priorización funciona y entregas en tiempo. Una vez que tenemos definida esta agenda de cada unidad, o sea, tú empiezas, esto es como un embudo, tú empiezas definiendo la agenda de tu unidad. La agenda de tu unidad la llevas a un siguiente nivel donde ya empiezas a priorizar a nivel de área. Cada una de las áreas lleva esta agenda a un siguiente nivel que casi os hablaríamos ya de áreas de negocio, en este caso todo lo que es BBVA España. Ahí hacemos cuál es nuestra lista, y esa lista se presenta a un comité superior para conformar la agenda única estratégica del siguiente trimestre a nivel de grupo. Es decir, ahí van los proyectos de España, van los proyectos de México, van los proyectos de Chile, van los proyectos de Uruguay, y viendo todos los proyectos y las necesidades de cada uno de los proyectos y cómo realmente esos proyectos sirven para hacer realidad las 6 prioridades estratégicas, se va dando luz verde o luz roja a cada uno de los mismos. Entonces, una vez que tenemos ese ranking, es lo que nos permite echar a andar. Por su parte, si nos centramos en el mundo de procesos, aquí también hemos hecho grandes cambios, porque lo que estamos haciendo es que cada una de las áreas del banco o cada una de las unidades tienen personas asignadas precisamente en exclusiva a si queréis, al business as usual de su propia unidad o de su propia área, ¿no? Y entre sus objetivos está la responsabilidad de optimizar y de estandarizar estos procesos, ¿no? Bajo una perspectiva end-to-end, con el objetivo de que sean medibles y, lo que es más importante, que sean comparables entre todos los países, porque cuando tú empiezas a comparar los procesos de recursos humanos entre España y México, por decir 2 unidades de negocio, es cuando tú empiezas a ver realmente o identificar mejores prácticas internas, ¿no? Empiezas a hablar el mismo lenguaje. Y por cerrar, diría que obviamente esto nos ha aportado, pues nos ha ayudado a poner muchísimo orden en la organización, a coordinarnos muchísimo, y lo más importante es a ser más eficientes, ¿no? A reducir los plazos de entrega en los proyectos que tenemos entre manos, y quizás desde la perspectiva de recursos humanos, pues si queréis, al hecho de, como decía al principio, de poner foco en lo que verdaderamente aporta valor a la organización, desde lo que verdaderamente podemos aportar desde talento y cultura a la organización. Bueno, yo voy a empezar por la última parte, ¿no? El dónde lo percibimos. Hombre, yo creo que al final en todo ese feedback, en todas esas encuestas, en todo ese diálogo, ¿no?, que tienes dentro de la organización. Pero bueno, yo diría, o sea, yo creo no equivocarme cuando digo que efectivamente la aspiración de cualquier departamento de recursos humanos es convertirse, ¿no?, en un verdadero socio estratégico del negocio, o sea, en demostrar que aportas valor a la organización. Bueno, la transformación de toda la empresa, a la que os he ido contando, conjuntamente con otros proyectos transformacionales más centrados en el ámbito de nuestro propio departamento, nos ha permitido evolucionar de alguna manera la figura de los business partners, ¿no?, hacia una figura mucho más consultiva y de acompañamiento a los responsables de cada unidad y a sus equipos, lógicamente, de trabajo. Y acompañarles realmente en la consecución de sus objetivos, no de los nuestros. Y difícilmente creo que podríamos haber hecho realidad este esquema de relación sin haber llevado a cabo, pues como os decía, ¿no?, esta transformación previa. Y por supuesto, el haber acometido una serie de cambios en la forma en la que gestionamos a las personas, en la forma en la que tenemos establecido el governance, en las formas de organizarnos, ¿no? Porque como parte de todo esto, lo que hemos ido haciendo es también
desintermediar de alguna forma en todos los procesos relacionados con el día a día de las personas. Y hemos ido avanzando hacia un modelo mucho más de do it yourself, ¿no? de autoservicio, a la vez que hemos ido redefiniendo cuál tenía que ser el papel del manager en la organización y qué tipo de capacidades o de competencias debía tener para gestionar de una manera mucho más integral a su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, todas estas medidas, repito, lo que nos han permitido es irnos de alguna forma retirando del día a día de la organización y centrándonos más precisamente en ese acompañamiento. O sea que yo diría que sí, bueno, hemos ido evolucionando y además yo personalmente creo que en la evolución, en la dirección adecuada, si bien, bueno, pues lógicamente el tiempo dirá. Pues imaginar que la primera reacción que tuvimos era esa, el de nos estáis trasladando vuestro trabajo. Claro. Y fue algo natural, una resistencia lógica, pero una vez vencida esa primera resistencia, realmente agradece, ¿no? o se agradece, ¿no? El hecho de que tú puedas pues, realmente asumir ese papel de liderazgo en toda su extensión. Buena pregunta. Fíjate, yo te diría que en realidad no es que no nos hayamos encontrado nada, ¿no? Porque sí que es cierto que ha habido muchas cosas que quizás no han salido bien a la primera. Pero la agilidad en realidad va de esto, ¿no? Al final va de experimentar, de aprender, de mejorar, ¿no? O sea, tú lanzas algo, lo pruebas, si no funciona, pivotas, ves exactamente qué has aprendido y cambias, ¿no? O sea, fracasos ha habido, indudablemente, pero yo creo que ahora mismo tampoco los hemos tenido, no hemos roto nada por el camino, ¿no? O sea, que no te puedo, pero sinceramente, o sea, es que te diría, mira, me encantaría poder deciros, oye, es que esto salió mal. No, lo que nos hemos encontrado es, bueno, pues cosas que probablemente chirrían, por decirlo de alguna forma, y entonces, pues lo que hemos hecho ha sido directamente pues analizar, aprender y mejorarlas, ¿no? Por ejemplo, esto que te comentaba, pues de esta pequeña respuesta a lo que estábamos haciendo, conforme hemos ido avanzando, pues precisamente, a mí no me gusta la palabra, pero en empoderar al manager o empoderar al responsable para que lidere de una forma más, pues más realista, ¿no? Al equipo y en dar un paso atrás. Bueno, pues lo que te encuentras no es un fracaso, lo que te encuentras simplemente es una reacción que lo que tienes que hacer es aprender a gestionarla, porque como vamos a ir y cada vez más por ese camino, pues lo que tenemos que hacer es aprender para que esto en el futuro, realmente este tipo de respuestas, pues se minimicen, no es más. Vamos a ver, yo les diría que lideren el cambio, ¿no? Que se pongan al frente de la manifestación. O sea, estamos ante una oportunidad única para poner en valor la función. Y contrariamente a lo que muchas personas piensan, esta revolución no solamente es tecnológica o no es tecnológica, ¿no? Es una revolución de personas. Y en el mundo de las personas, recursos humanos, desde luego, tiene mucho que decir y que aportar. Y quizás también les diría que no tengan miedo. Hay que cuestionarse muchísimas prácticas, hay que cuestionarse, o sea, de alguna forma hay que dar la vuelta a la organización como un calcetín, ¿no? Y eso da muchísimo vértigo, muchísimo, porque, repito, al menos nosotros cuando empezamos, hemos tocado todos los palos que se pueden tocar en una transformación. Es decir, hemos tocado el ámbito de gestión de personas, hemos tocado el ámbito de las estructuras, o si queréis, de la propia, sí, las estructuras organizativas, y hemos tocado el palo estratégico. O sea, y eso da vértigo, pero hay que hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, pues como suele decir Sara Aguilera, a quien conocéis bien en Kelea, pues lo que hay que hacer es, no hay que hacer un Big Bang, lo que hay que hacer es poco a poco ir haciendo pequeños cambios, viendo cómo funcionan y siguiendo avanzando. Efectivamente, es que muchas veces es el vértigo de, claro, hay que tocar tantas cosas que es como toque todo esto, la voy a liar, ¿no? El tema es, lo decías tú, llevabais desde 2017 en la función
y desde 2014 en el banco, es decir, es un camino de largo recorrido. Sí, pero es que si no te atreves, o sea, si no nos atrevemos, difícilmente va. O sea, yo creo que aquí, si quieres que esto tenga éxito, realmente hay que hacer un cambio profundo. Hay que hacer una revolución. Claro. Bueno, yo creo que todo aquel que me conoce sabe que a mí me gusta leer, ¿no? Entonces me resulta muy difícil decir un solo libro porque al final de todos te dan ideas, todos te enseñan algo y de todos picoteas, ¿eh? Un poquito. Pero para alguien que esté empezando, yo hablaría de un libro que se llama Brave New Work, de Aaron Dignan, que es un libro, claro, tal y como a la velocidad que va el mundo, es un libro antiguo, aunque creo que en castellano se publicó en 2020. La versión original, pues lógicamente debe tener como 10 años, sí, 10, 12 años más. Y es un libro ya decimos que un libro de 10 años es antiguo, ¿eh? Sí, pero es el primer libro, es un libro donde quizás tenga menos, no lo sé, no me hagas mucho caso. Yo fue de los primeros que leí. Y aquí Dignan lo que hace es cuestionarse muchísimo las estructuras o las organizaciones jerárquicas. Y lo que es más importante es que no solo se las cuestiona, sino que también hace planteamientos con muchísimo sentido común. O sea, es un buen libro para empezar de alguna forma a reflexionar. El segundo, aprovechando que estamos pues próximos a las Navidades y que por lo tanto pues más de uno tomará vacaciones y tendrá tiempo de leer, yo hablaría de Cambia el barco de rumbo, ¿no? Cambia el barco de rumbo, de David Marquette. Es un libro más que tiene mucho más que ver con la función de recursos humanos, porque realmente en el libro lo que se habla es del liderazgo, de cómo se puede cambiar el sistema de liderazgo y, lo que es más importante, de cómo se gestionan a las personas en un ámbito tan jerárquico como es la Armada, en este caso la Armada de los Estados Unidos, y sobre todo lo que es un submarino nuclear, ¿no? Y es un libro muy ameno, se lee muy bien. Y yo creo que también, o sea, la función de recursos humanos puede sacar muchísimos aprendizajes del mismo. Perfecto. Pues yo, fíjate, un poco en línea con lo que os acabo de decir, al propio Aaron Dignan. Esto es un personaje al que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, que mi primera toma de contacto con las ideas y de este señor pues fue allá precisamente por 2014, una cosa así, cuando estábamos empezando en el banco con todo esto. Y yo me acuerdo que brujuleando por internet di con una charla de Dignan que se titulaba era algo así como Digital isn't software, is mindset. Lo digital no es software, es forma de pensar, ¿no? Y reconozco que aquella charla me impactó, o sea, aquella conferencia me impactó, y tal fue así que se la envié a medio comité de dirección del grupo en 2014. O sea, no es broma, o sea, lo hice, porque me pareció que realmente tenía una potencia de ideas y de pensamiento importante. Y eso es lo que me llevó luego a seguir, pues precisamente todo lo que ha ido haciendo Dignan, a leer sus libros, en fin, a estar muy encima de este personaje. Sé que es una carta a los Reyes Magos, sé que os pongo el reto muy complicado, un buen reto, sí, señor. Pero bueno, si no sois capaces de traerle, sí que os diría que es un sujeto al que merece la pena seguir.